¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un Dios de amor infinito, tan lleno de compasión, permita que algunas personas no sean salvas? En un mundo donde escuchamos acerca de la misericordia de Dios en cada esquina, esta cuestión provoca una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de la salvación. ¿Realmente comprendemos lo que se necesita para ser salvo? Las Escrituras nos hablan de un Dios que desea que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad y alcancen la salvación, como está escrito en 1 Timoteo 2:4. Sin embargo, sabemos que no todos siguen ese camino. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué, con tanto amor disponible, algunas personas parecen alejarse de la salvación? ¿Serán sus elecciones, su falta de fe o algo más profundo? Hoy quiero compartir contigo algo esencial. No solo advertencias, sino también una mirada cuidadosa a 7 perfiles de personas que, según las Escrituras, pueden no alcanzar la salvación. Esta reflexión puede aportar no solo luz a nuestro entendimiento, sino también esperanza, porque la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan con un corazón sincero. Pero antes de adentrarnos en estos detalles, quiero que recuerdes, no importa en qué parte de tu jornada espiritual te encuentres, la gracia de Dios es mayor que cualquier falla. No se gana, se otorga gratuitamente. Todo lo que necesitamos es un corazón abierto para recibirla. Vamos juntos a explorar estos perfiles y reflexionar sobre cómo estamos en nuestro propio camino espiritual. 1. Los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? La respuesta puede parecer simple a primera vista. Son aquellos que no creen en Dios o en el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, esta definición va mucho más allá de una mera falta de creencia. Los incrédulos son aquellas personas que, a pesar de haber escuchado sobre el amor y el sacrificio de Jesús, no aceptan o no confían en esa verdad. Rechazan la idea del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo, y esta incredulidad es el mayor obstáculo para la salvación. La Biblia deja claro que la fe es el único camino hacia la salvación. En Juan 3:16 leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo resume el corazón del Evangelio. La oferta de la vida eterna está disponible, pero está condicionada a la fe en Jesús. Sin esta creencia, no hay salvación. Los incrédulos, por lo tanto, son aquellos que se niegan a aceptar este regalo, tal vez por dudas, por influencias culturales o por una confianza excesiva en sí mismos o en el mundo. Sin embargo, la falta de fe no cambia la verdad de que Jesucristo es el único camino hacia Dios. Hechos 4:12 afirma con claridad: «No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». Esto significa que incluso si alguien vive una vida ejemplar a los ojos humanos, sin fe en Cristo, esa persona no puede ser salvada. Pero, ¿por qué tantas personas permanecen incrédulas? Existen diversas razones, y muchas de ellas están enraizadas en experiencias personales, culturales e incluso emocionales. Algunas personas pueden haber estado expuestas a una versión distorsionada del cristianismo o haber sufrido en nombre de la religión, lo que les llevó a dudar de la fe. Otras simplemente confían más en lo que es visible y palpable, en lo que pueden controlar, rechazando la idea de una fe en algo que no pueden ver. Un ejemplo claro de esto es Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Cuando los otros discípulos le contaron acerca de la resurrección de Jesús, él dudó. Dijo que solo creería si veía y tocaba las marcas de los clavos en las manos de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús se le apareció,
y le permitió tocar las heridas. Tomás creyó de inmediato. Jesús, sin embargo, respondió con una lección importante para todos nosotros. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esta historia nos enseña que la fe no depende de lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino de lo que percibimos con el corazón. La incredulidad, por otro lado, bloquea esa percepción. Los incrédulos muchas veces se limitan solo a lo que pueden experimentar con los sentidos, olvidando que Dios actúa mucho más allá del mundo físico. Otro factor que contribuye a la incredulidad es el orgullo humano. Muchos no quieren admitir que necesitan un Salvador. Para ellos, reconocer que necesitan ayuda es señal de debilidad y así confían en sí mismos o en sus logros. Sin embargo, la Biblia es clara. La salvación viene del Señor. Salmos 3:8. No es algo que podamos ganar con nuestras propias fuerzas, inteligencia o buenas obras. El problema de la incredulidad no es solo la falta de conocimiento, sino la falta de entrega. Cuando alguien rechaza la verdad de Cristo, está eligiendo confiar en sí mismo o en otras ideologías. Esto impide que la persona experimente la vida plena que Jesús prometió. Sin embargo, la buena noticia es que la gracia de Dios está siempre a disposición, incluso para los incrédulos. Muchos que hoy caminan firmemente en la fe fueron incrédulos en el pasado, hasta que la gracia de Dios los alcanzó. Es importante recordar que la fe no es algo que desarrollamos por nosotros mismos, sino algo que es cultivado por la gracia divina. En Efesios 2:8-9 leemos: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Incluso cuando estamos débiles, Dios nos sostiene con su gracia. La fe es un regalo dado por Él, y es nuestro papel aceptar ese regalo con humildad y gratitud. Por lo tanto, el mensaje central aquí es que mientras haya vida, hay esperanza. Incluso los incrédulos pueden ser alcanzados por la gracia de Dios, porque el amor de Dios no conoce límites. Él desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, como nos recuerda 1 Timoteo 2:4. El camino de la salvación siempre está abierto, pero es necesario dar un paso de fe. Si conoces a alguien que lucha con la incredulidad, no pierdas la esperanza. Ora por esa persona, porque Dios puede tocar su corazón de maneras sorprendentes. 2. Aquellos que buscan otros medios para llegar a Dios. Otro grupo de personas que, según la Biblia, no pueden alcanzar la salvación, son aquellos que buscan otros medios para llegar a Dios. Muchas veces, estas personas creen que existen diferentes caminos que llevan a la salvación, cada uno igualmente válido. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es claro. Jesucristo es el único camino hacia Dios. Juan 14:6 nos enseña algo fundamental cuando Jesús declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que por más bien intencionadas que sean las tentativas de encontrar la salvación por otros medios, sea por buenas obras, filosofías o incluso por otras religiones, estos caminos no conducen a la vida eterna. Hechos 4:12 refuerza esta verdad al afirmar que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué entonces tantas personas buscan otros caminos? Muchas veces, esto está relacionado con la idea de que hay diversas formas de conectarse con Dios, y que cualquier camino espiritual, siempre que sea sincero, es válido. Este pensamiento es atractivo porque promueve una sensación de inclusión y libertad, permitiendo que cada uno elija su propia manera de lidiar con lo espiritual.
Sin embargo, la sinceridad por sí sola no garantiza la verdad. Podemos estar sinceramente equivocados. Esta búsqueda de otros caminos también puede estar alimentada por la voluntad humana de independencia. Muchos rechazan la exclusividad de Jesús porque les parece limitante o difícil de aceptar. A lo largo de la historia, hemos visto que el ser humano, por naturaleza, desea autonomía y, muchas veces, rechaza la idea de que necesita un Salvador. Esta resistencia puede llevar a las personas a creer que pueden alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos, ya sea a través de buenas acciones, meditaciones o una vida moralmente correcta. Sin embargo, la Biblia nos muestra que solo el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para reconciliarnos con Dios. Ningún otro acto, por noble que sea, puede garantizar nuestra salvación. Pablo nos recuerda en Efesios 2:8-9 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí el mensaje es claro. No es por nuestros méritos o por seguir otros caminos que somos salvos, sino exclusivamente por el don gratuito de la gracia de Dios, accesible solo a través de la fe en Jesucristo. Otro aspecto importante a considerar es la idea de que algunas personas creen que la salvación puede ser conquistada a través de prácticas religiosas rigurosas o reglas morales estrictas. Creen que si siguen ciertas tradiciones o comportamientos, estarán cumpliendo con lo necesario para salvarse. Sin embargo, esto ignora lo que la Biblia enseña sobre la necesidad de la fe. Las prácticas religiosas por sí solas, sin la fe en Cristo, son vacías. Jesús advirtió contra este tipo de comportamiento cuando habló sobre los fariseos, quienes seguían rigurosamente las leyes y las tradiciones religiosas, pero no tenían una fe genuina. En Mateo 23:27, Jesús los llamó sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Esto sirve como una advertencia para aquellos que piensan que pueden alcanzar la salvación solo a través de rituales o reglas sin una verdadera fe en Cristo. Además, en Juan 5:39-40, Jesús dijo algo profundo a los líderes religiosos de la época. Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús estaba diciendo que no es el simple conocimiento o la práctica religiosa lo que salva, sino el acto de venir a Él, el verdadero camino hacia la vida. Por lo tanto, aquellos que buscan otros caminos necesitan entender que, aunque sus intenciones puedan ser buenas, la verdad de Dios es única e inmutable. No podemos crear nuevos caminos hacia la salvación. Dios ya nos ha dado el camino a través de Jesús. Es importante recordar que este mensaje no es exclusivista para alejar a las personas, sino para salvarlas de intentos infructuosos. Jesús es el único camino, porque solo Él pagó el precio por nuestros pecados. No hay esfuerzo humano, ritual o sabiduría que pueda acercarnos a Dios. Él hizo eso por nosotros, en la cruz. Si alguna vez has buscado otros medios para sentirte en paz con Dios, recuerda que Él ofrece la salvación de manera simple y clara, a través de Cristo. No hay necesidad de complicar o buscar otras alternativas. La invitación de Jesús sigue en pie. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él es el único camino, y su gracia está disponible para todos aquellos que se rinden a Él. Tercero, los hipócritas. Entre los grupos que la Biblia identifica como alejados de la verdadera salvación, los hipócritas ocupan un lugar destacado. La palabra hipócrita proviene del griego y originalmente se refería a actores que usaban máscaras para representar papeles en el teatro. En el contexto bíblico,
Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no es, especialmente en el ámbito espiritual. Se trata de personas que exhiben una fachada de religiosidad y fe, pero cuyas acciones e intenciones revelan algo completamente diferente. Jesús reservó algunas de las palabras más severas de su ministerio público para los hipócritas, especialmente los líderes religiosos de su época. En Mateo 23:27 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta fuerte reprensión muestra que, para Dios, la apariencia externa de piedad no tiene valor si el corazón no está verdaderamente transformado. El hipócrita puede parecer justo a los ojos de las personas, pero Dios ve el corazón y conoce la verdad detrás de la fachada. El gran problema de los hipócritas es su falsa religiosidad. Practican actos religiosos, como orar, ayunar o dar limosnas, para ser vistos y elogiados por los demás, y no como una expresión genuina de fe. Jesús condena este tipo de comportamiento en Mateo 6:1, diciendo: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Aquí, Jesús nos enseña que la verdadera fe no es una exhibición pública, sino una práctica íntima y sincera ante Dios. ¿Por qué la hipocresía es tan peligrosa? En primer lugar, porque engaña tanto a la persona que la practica como a los demás. El hipócrita muchas veces se convence de que su apariencia de religiosidad es suficiente para garantizar su salvación. Sin embargo, la Biblia es clara al decir que la salvación no se logra mediante rituales externos, sino por la transformación interior que proviene de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9 nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otro motivo por el cual la hipocresía es tan grave es que aleja a otros de Dios. Cuando alguien finge tener una fe que no practica de verdad, eso puede desanimar a aquellos que están sinceramente buscando a Dios. Muchas personas, al observar la hipocresía en líderes religiosos o en otros cristianos, se desilusionan y acaban alejándose de la fe. La hipocresía causa daño no solo al hipócrita, sino también a quienes lo rodean. Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14 para ilustrar esta verdad. En la historia, el fariseo, que era un líder religioso, oraba en voz alta, exaltando sus buenas acciones y despreciando a los demás. Mientras tanto, el publicano, considerado un pecador, oraba con humildad, reconociendo sus errores y pidiendo misericordia a Dios. Al final, Jesús dijo que el publicano fue justificado, mientras que el fariseo, con su arrogancia e hipocresía, no lo fue. Esto muestra que, para Dios, la humildad y la sinceridad son mucho más importantes que la exhibición de actos religiosos. Es importante entender que la hipocresía también puede ser sutil. No se limita solo a líderes religiosos o a personas que hacen grandes exhibiciones de su fe. Muchas veces, nosotros mismos podemos caer en comportamientos hipócritas sin darnos cuenta. Cuando juzgamos a los demás por sus pecados, pero no miramos los nuestros propios, estamos actuando con hipocresía. Mateo 7:3-5 nos advierte contra esto, diciendo: «¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La verdadera fe es aquella que nace de adentro hacia afuera. No es una máscara que nos ponemos los domingos en la iglesia o cuando estamos siendo observados. La verdadera fe transforma el corazón, y esa transformación se refleja naturalmente en nuestras acciones. En Santiago 1:22 leemos:
Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no basta con oír o hablar sobre la fe, es necesario vivirla de manera auténtica. Por lo tanto, si sientes que tu fe ha sido más una fachada que una transformación genuina, hay esperanza. Dios no desea una apariencia externa de religiosidad, sino un corazón quebrantado y sincero. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y guiarnos de vuelta al camino de la autenticidad espiritual. 1. Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda, Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. La hipocresía puede engañar a las personas a nuestro alrededor, pero no engaña a Dios. Él busca corazones sinceros, que lo adoren en espíritu y en verdad. Seamos pues fieles no solo en la apariencia, sino también en la esencia, viviendo una fe que refleje verdaderamente nuestra relación con Cristo. 4. Los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que en algún momento de sus vidas conocieron la verdad, abrazaron la fe, pero luego decidieron apartarse de ella. La apostasía es uno de los temas más serios y dolorosos en la Biblia, ya que implica el rechazo consciente y deliberado de la fe después de haberla conocido. Apostatar no es simplemente dejar de asistir a la iglesia o cometer un pecado, sino abandonar por completo el camino de Cristo después de haber experimentado su amor y su verdad. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la apostasía en diversos pasajes. Uno de ellos es Hebreos 6:4-6, que dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este texto subraya el peso espiritual de la apostasía, como si la persona estuviera rechazando nuevamente el sacrificio de Cristo, el único medio de salvación. Los apóstatas son diferentes de los incrédulos, porque ellos tuvieron un encuentro con la verdad, pero eligieron volver al camino de la incredulidad o del mundo. Es como si hubieran experimentado la nueva vida en Cristo, pero prefirieran regresar a la antigua vida de pecado. 2 Pedro 2:21-22 emite una dura advertencia. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La apostasía puede ocurrir por varias razones. Algunas personas pueden ser seducidas por el mundo. Otras pueden pasar por grandes desafíos y en lugar de buscar a Dios, se apartan. Sin embargo, el mayor peligro de la apostasía es el endurecimiento del corazón. Cuanto más alguien resiste a la verdad después de conocerla, más difícil es regresar al arrepentimiento genuino. A pesar de la gravedad de la apostasía, la gracia de Dios siempre es abundante. Aunque alguien se haya apartado, mientras haya vida, hay esperanza. 1 Juan 1:9 nos recuerda que Dios es fiel para perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten verdaderamente. Por lo tanto, si conoces a alguien que se ha apartado o está luchando con la fe, no pierdas la esperanza. Ora por esa persona y confía en el poder transformador de Dios. Los blasfemos. La blasfemia es uno de los pecados más graves mencionados en la Biblia, especialmente la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es descrita como el pecado imperdonable. Pero, ¿qué significa exactamente ser un blasfemo? En términos simples, un blasfemo es alguien que insulta, se burla
o muestra un profundo desprecio por lo que es sagrado, especialmente la persona de Dios. La blasfemia puede manifestarse en palabras, actitudes y acciones que desprecian o tratan con desdén al Espíritu Santo y la obra de Dios. La gravedad de este pecado es subrayada por Jesús en Mateo 12, 31-32, donde dice: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este texto provoca mucha reflexión, ya que, aunque muchos pecados pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es única en su seriedad. Pero ¿por qué este pecado es tan grave? La blasfemia contra el Espíritu Santo es entendida como un rechazo consciente y deliberado de la obra de Dios a través del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y nos guía a la verdad. Juan 16:8. Cuando alguien blasfema contra Él, está rechazando no solo el perdón, sino también la propia fuente de salvación, que es el Espíritu obrando en nuestros corazones. En este sentido, la persona que comete este pecado endurece su corazón de tal manera que se vuelve incapaz de arrepentirse, alejándose por completo de la posibilidad de ser restaurada. A menudo, las personas se preguntan si han cometido este pecado imperdonable. Es importante recordar que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un desliz momentáneo o un comentario imprudente. Implica una actitud continua de rechazo, desprecio y oposición a la obra de Dios. Si alguien está preocupado o arrepentido, eso es una señal de que todavía hay espacio para la gracia y el perdón de Dios, ya que el Espíritu Santo sigue obrando. La Biblia también nos advierte contra la blasfemia, en otras formas, como hablar irreverentemente de Dios o burlarse de lo espiritual. En Efesios 4:29, Pablo nos enseña a usar nuestras palabras para edificación, no para destrucción. Las palabras que salen de nuestras bocas revelan el estado de nuestro corazón. Por lo tanto, debemos buscar siempre honrar y respetar a Dios en todo lo que decimos y hacemos. Por lo tanto, el mensaje para los blasfemos es claro: la gracia de Dios está disponible para todo aquel que se arrepiente genuinamente. No hay límites para el perdón de Dios, excepto cuando elegimos rechazarlo por completo. Si alguien reconoce que ha blasfemado, aún hay tiempo para el arrepentimiento y para buscar la transformación que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. 6. Aquellos que ya han muerto. La muerte es una realidad ineludible de la vida humana y, de acuerdo con las Escrituras, marca un punto final en las oportunidades de redención y salvación. Aquellos que ya han muerto no tienen más la oportunidad de cambiar su destino eterno. La Biblia nos enseña que la salvación es ofrecida mientras estamos vivos y que, una vez muertos, somos juzgados por nuestras elecciones y acciones durante la vida. Hebreos 9:27 nos recuerda esto con claridad. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta verdad pone de relieve la urgencia de buscar a Dios mientras aún tenemos vida. La salvación es un regalo ofrecido por Dios a través de Jesucristo, pero debe ser aceptado antes de la muerte. Muchos creen que las oraciones, rituales o intercesiones realizadas después de la muerte pueden alterar el destino de alguien, pero las Escrituras no apoyan esta idea. El concepto de un purgatorio o de una segunda oportunidad después de la muerte no se encuentra en la Biblia. Lucas 16, 19-31 nos cuenta la historia del hombre rico y Lázaro, donde queda claro que, después de la muerte, no hay manera de cambiar el destino final de un alma.
Este punto también enfatiza que las decisiones que tomamos ahora son de extrema importancia. La Biblia nos llama constantemente a no postergar la decisión de seguir a Cristo, porque la muerte puede llegar de manera inesperada. 2 Corintios 6:2 nos alerta: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Esto significa que no podemos depender de una oportunidad futura, ya que no tenemos control sobre cuánto tiempo viviremos en esta tierra. Es común que las personas busquen consuelo a través de oraciones y rituales por seres queridos que ya han fallecido, pero es crucial entender que estas prácticas no cambian el destino eterno de esa persona. La salvación es algo personal entre cada individuo y Dios, y debe decidirse mientras se está vivo. Después de la muerte, cada uno será juzgado en función de su fe y las decisiones que tomó en vida. El mensaje es claro: el momento de buscar la salvación es ahora. No debemos dejar pasar la oportunidad de reconciliarnos con Dios mientras tengamos vida. Este es el llamado urgente que resuena a lo largo de las Escrituras. No sabemos cuándo nuestra vida terrenal llegará a su fin, pero sabemos que la gracia de Dios siempre está a nuestra disposición mientras estemos vivos. 7. Los que pierden la oportunidad en el arrebatamiento. El arrebatamiento es uno de los eventos más esperados por los cristianos, descrito en las Escrituras como el momento en que Jesús vendrá a buscar a los que han creído en Él y los llevará para estar con Él eternamente. La Biblia habla claramente de este evento en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este será un momento glorioso para los que han vivido conforme a la fe, pero la triste realidad es que no todos estarán preparados. Aquellos que pierden la oportunidad en el arrebatamiento son aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio y estando expuestos a la verdad de Cristo, no tomaron la decisión de vivir para Él. Esto puede incluir a personas que se apartaron de la fe o que pospusieron su decisión de seguir a Cristo. El arrebatamiento ocurrirá de manera repentina y la Biblia advierte que aquellos que no estén preparados se quedarán atrás. Mateo 24:40-41 dice: «Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada». Este aviso enfatiza la necesidad de estar siempre preparados. El peligro de perder esta oportunidad no se limita solo al hecho de quedarse atrás, sino también a lo que sucederá después del arrebatamiento. El mundo enfrentará un periodo de gran tribulación, donde el caos y la persecución dominarán. Aquellos que queden tendrán que lidiar con las consecuencias de la rebelión y el rechazo a Cristo, enfrentando un tiempo de gran sufrimiento, como lo describe Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La Biblia también nos advierte que el arrebatamiento será un evento inesperado, como un ladrón que llega en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Por lo tanto, la preparación espiritual debe ser continua, sin retrasos. No hay garantías de que habrá una segunda oportunidad después del arrebatamiento, por lo que es crucial estar listos antes de que ocurra. Por lo tanto, el mensaje central es claro. El arrebatamiento puede suceder en cualquier momento y la única manera de asegurarnos de que no perderemos esta oportunidad
es vivir una vida de fe genuina y constante. No se trata de temer al futuro, sino de abrazar la oportunidad presente, de aceptar la salvación ofrecida por Cristo y vivir de acuerdo con sus mandamientos. El tiempo para prepararse es ahora, porque el arrebatamiento será repentino y definitivo. Gracias por seguir esta historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like al video y compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna de las próximas historias. Hemos separado estos otros 2 videos aquí para que le des clic y nos vemos ahí. Difundamos la palabra juntos y fortalezcamos nuestra fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.